Principios del enfoque cognitivo-comportamental. Orientado hacia el presente. Significa que justamente, si bien se hacen consultas en las primeras sesiones hacia el pasado, hacia su organización, sistema familiar, eh, cuestiones relacionadas a todo lo que tenga que ver con el pasado pueden aparecer en las primeras sesiones, pero después se enfoca siempre hacia el presente, hacia el aquí y ahora de lo que está ocurriendo con el paciente en ese proceso. Otro de los puntos es que el énfasis va a estar más puesto en la conducta de la desadaptación en sí, es decir, qué cuestiones puedo hacer para modificar, ¿no? Más que en las causas, en el por qué. Sería en todo caso en el cómo, más que en el por qué. Hay una especificación en la relación terapeuta-paciente que es de colaboración y un enfoque didáctico psicoeducativo. Tiende a fomentar la independencia del paciente. Esto también es importante. Está centrado en los síntomas y su resolución. Se definen los objetivos concretos a lograr. Es decir, que esto del concepto de estado actual, estado deseado, es importante tenerlo en cuenta en este enfoque, que ustedes ya lo conocen justamente desde análisis de la conducta 1. Rechaza el principio de sustitución de síntomas, es decir, que esta es una crítica que se le hizo de los enfoques tradicionales psicodinámicos acerca de que si se trabajaba eliminando un síntoma, ese síntoma podría resurgir por otro lado, y está comprobado y validado que esto no es así. Incluso se dan muchas veces este efecto cascada, que si yo puedo trabajar en un síntoma determinado, eso genera una asociación o un contagio, llamémosle, a otros síntomas concomitantes que también pueden superarse. Pone énfasis en el proceso de cambio, es decir, que el énfasis está dado en cuáles son los puntos, o sea, se trata de ir buscando en esas sesiones que van transcurriendo en el proceso, cuáles puntos pudieron modificarse y cuáles no. Entonces, allí también se hace una retroalimentación entre terapeuta y paciente para dar algún tipo de impresión eh, acerca de cuáles son los aspectos que se han podido modificar. Entonces, esto tiene mucho que ver con el modelo científico, ¿no? Es decir, ensayo, operación, ensayo, salida, ¿no? Es decir, tratar de test, operate, test, exit, ¿no? Ese es el modelo TOAD famoso que se trabaja mucho también en este enfoque. Es decir, si yo no pude modificar algún aspecto, se trata de focalizar, hacer foco en aquellos aspectos que no se pudieron modificar y se vuelve a intentar de otra manera, con alguna otra técnica, con alguna otra reestructuración cognitiva que tenga que hacerse, y ahí hasta que realmente se puedan verificar los cambios. Desafía la posición del paciente, sus conductas y creencias. Bueno, aquí tiene que ver con esta cuestión confrontativa, es decir, trata de confrontar con aquello que pueda estar repetitivo en el paciente o que pueda darse de manera automática, tal vez sin que el paciente pueda tomar contacto real con eso. Entonces el desafiarlo lo puede llevar más a la conciencia, ¿no? A la posibilidad de modificarlo. Se centra en la resolución de problemas. Esto también tiene que ver con una especie de contrato o acuerdos que se hacen.
Utiliza planes de tratamiento, se utilizan muchas planillas, en muchos cuestionarios, eh, autorregistro de pensamientos, autorregistro de conductas, se hacen planes, se va por etapas. Propone una continuidad temática entre las sesiones, es decir, que hay en esos mismos registros que quedan eh, en la historia clínica, digamos, del terapeuta, el terapeuta vuelve a esos registros y dice, bueno, la sesión anterior se trabajó esto, esto y esto. Entonces, de aquí tenemos que seguir continuando por esto, esto y esto. Entonces son estrictos los registros que tienen que hacer un enfoque cognitivo-comportamental. Desmitifica la terapia. ¿Esto qué quiere decir? Que un enfoque cognitivo-comportamental eh, se socializa mucho aquello que pueda ayudar, todo aquello que sea posible para poder ayudar al paciente, para que el paciente mismo se autoayude, por decirlo así, ¿no? Es decir, que esas eh, conductas disruptivas que tienen algún motivo, entonces se le puede dar algún ensayo o algún folleto o algún libro incluso, que se llama biblioterapia, para que el paciente entre sesiones también lo pueda trabajar, lo pueda leer, después se debate, se discute en las sesiones siguientes, ¿no? Eh, bueno, justamente eh, ese escrito que ustedes tienen para ver las situaciones de examen justamente tiene esta impronta, ¿no? De lo cognitivo-comportamental porque les enseña a ustedes cómo reaccionar, cómo controlar el entorno, cómo poder, bueno, lo van a ver. Entonces, ejemplos de ese tipo, como ese folleto que les subí, también le puede servir al paciente en otro tipo de situaciones, obviamente, ¿no? Tiene una base empírica, es decir, esto también es la base de los científicos que hablamos, y trabaja con la participación activa del paciente, ¿sí? O sea, el terapeuta es activo, pero el paciente también es activo. En cuanto a, como por ejemplo, como les decía, a realizar alguna tarea entre una sesión y otra. Por ejemplo, desde lo cognitivo se le pide, bueno, para la sesión siguiente o por lo menos dentro de 2 sesiones, tratar de eh, experimentar si esa creencia que vos tenés de que no servís para nada, pongámosle una creencia, una distorsión cognitiva, si esa creencia es efectiva o no. Entonces, es como un ejercicio que tiene que hacer para poder comprobar o contrastar con la realidad. Bueno, estos son los principios en general del enfoque cognitivo. Ahora vamos a ir a un repasito de lo que es con la cognitiva, la terapia cognitiva, y después un repasito de lo que es la terapia comportamental. En realidad la terapia comportamental no se pudo desarrollar mucho tiempo más solita, sino que después se integró con la terapia cognitiva. Entonces de ahí nace esa integración cognitivo-comportamental. Vamos a leer a Epícteto de la línea filosófica de los estoicos para ver los fundamentos filosóficos que están detrás de la terapia cognitiva, ¿no? Lo que preocupa a los hombres no son, fíjense en qué años se escribe esto, ¿no? O sea, más o menos 100 años después de Cristo. Lo que preocupa a los hombres no son propiamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forma. La muerte en sí nada tiene de terrible, es la opinión que tenemos de ella lo que la hace tan temida. Por eso, cuando nos sentimos contrariados, inquietos y afligidos, no debemos achacarlo a los demás, sino solo a nosotros mismos. Achacar a los demás la causa de nuestras desgracias es obra del ignorante. Culparse a uno mismo es entrar en el sendero
del saber. Pero si realmente quieres ser un sabio, no debes achacarlas ni a los demás ni a ti mismo. Esta es la frase completa de Picteto, de aquella primer párrafo, la primera estrofa, que es la que se hace famosa, ¿no? No son propiamente las cosas, sino la opinión que de ellas se forma. Bueno, ¿por qué lo traigo? Porque justamente los terapeutas cognitivos eh, aluden, digamos, con una formación de este tipo, lo mismo que la formación del racionalismo kantiano, cuando con el concepto de esquemas cognitivos ha influido mucho en estos autores. Y también la filosofía budista acerca de que dicen que la realidad, en realidad, está construida por el pensamiento y sus valoraciones, las cuales generan pasiones, que a su vez generan sufrimiento. O sea, la base del sufrimiento está en los pensamientos, dicen los budistas, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a los fundamentos filosóficos. Estos autores principales, que ya los conocen seguramente, son Aaron Beck, aún vive todavía, tiene casi 100 años, bueno, 99. Albert Ellis, 1913-2007. En el caso de Beck, tenemos que en el 67 publica su famosa obra Terapia Cognitiva para la Depresión. Trabajó con los depresivos Beck y ahí desarrolló la manera de poder entender los esquemas cognitivos de los depresivos y las distorsiones cognitivas de los depresivos. Y después lo trabajó en otros trastornos, trastorno de ansiedad, trastorno de conducta, etcétera. Pero el repasito sería con el esquema cognitivo. ¿Qué es el esquema cognitivo? El esquema cognitivo, más allá de que él estudió, como les dije, el esquema cognitivo de los depresivos, esto después se extiende a todas las personas. Todos nosotros tenemos diferentes esquemas cognitivos, pero la base de esos esquemas es que se conforman etapas tempranas, de los 0 a los 8 años, cuando no tenemos capacidad de discernimiento de lo que está bien y lo que está mal, sería, ¿no? En esas etapas, todas las experiencias que vamos teniendo, todos los mandatos, la educación que se nos va brindando, etcétera, eh, la vamos valorando como positivo o negativo y vamos construyendo nuestra personalidad y se queda como una especie de carpetitas, haciendo una analogía con la computación, que después quedan inconscientes o no conscientes. Ahora, pueden activarse en la actualidad, pueden activarse con algún suceso determinado. Y entonces este suceso determinado el sujeto lo va a interpretar con su propia subjetividad. Entonces eso va a generar las distorsiones cognitivas. Entonces hay una distorsión en cuanto a lo que ocurre en realidad allí afuera y la manera de pensarlo, la subjetividad, ¿no? Es decir, que, pongámosle, dos personas están caminando por la calle y de repente se larga a llover. Una persona puede sienta, se ponga de mal humor, justo ahora va a llover, que me mojo la ropa, que no quería mojarme el pelo, que esto, que el otro, y se tapa con lo primero que encuentra porque salió sin paraguas y bueno, se tapa con una revista, pongámosle. Otra persona que también le pasa lo mismo, estaba caminando y de repente se larga a llover y al contrario se siente contenta porque quiere chapotear en los charcos o porque tiene ganas de refrescarse, etcétera. Ambas personas tuvieron pensamientos diferentes. Las dos personas tuvieron pensamientos diferentes respecto a ese hecho en sí, pero una reaccionó de una manera y otra reaccionó de otra. Ahora bien, qué es lo que distorsiona? ¿Qué es lo que está distorsionado?
muchas veces. Muchas veces lo que está distorsionado es que esos pensamientos frente a un hecho en sí tienen determinadas características. Algunas personas frente a un hecho determinado lo magnifican, otras lo generalizan, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, otras hacen una culpa, yo tengo la culpa de que esto me pase. Otras personas tienen eh, pensamientos dicotómicos, es decir, uno piensa en un extremo y otro totalmente malo, totalmente bueno. Bueno, hay muchísimas distorsiones cognitivas que las después que Beck las desarrolló también, pero en definitiva, ¿de qué se trata? No de corregir el hecho externo, sino de corregir de manera más adaptativa, más adecuada, esas distorsiones. Por el lado de Ellis, fue por otro lado, por decirlo de alguna manera, Ellis. ¿Por qué? Porque él observó que en los pacientes se daba como una especie de patrón repetitivo que no podía modificar aquello que conocían. Entonces su conducta no se modificaba. Entonces el patrón repetitivo era porque no podían diferenciar eh, cuáles eran los pensamientos de los hechos. Entonces empezó a trabajar en el 58 con el método ABC, empezó a diferenciar o ayudarles también a diferenciar que unas cosas son los eventos, ya sean actuales o pasados, otra cosa son las creencias y otra cosa son las consecuencias. Entonces Ellis va a decir, nosotros tenemos que trabajar sobre las creencias irracionales o esas autoexigencias o ese autoadoctrinamiento o ese deber ser que muchas veces forma las ideas irracionales. Ellis también tuvo influencia de la terapia de la conducta porque una manera de poder seguir trabajando sobre las creencias también podía ser dándole indicaciones y proponer métodos activos al paciente para modificar su conducta. Y los conceptos de ideas irracionales también, es parecido al concepto de esquema cognitivo. Eh, eh, por ahí la diferencia es que Ellis trabajó muchísimo la cuestión de leyes o patrones que se dan en la mayoría de las personas que tienen una filosofía demandante ante la vida y que sufren permanentemente. Entonces esos mismos patrones él los agrupó en una serie de ideas irracionales, bueno, que no viene el caso tampoco desarrollarlas acá, pero por ejemplo, una de ellas podría ser decir, todos me tienen que, para que yo pueda estar bien, todos me tendrían yo tendría que caerles bien a todos. Eh, si las cosas no me salen bien, eh, no sirvo para nada. Bueno, un montón de ideas que no tienen mucho sentido si después las llevas a contrastar con la realidad. ¿Mm? Eh, no viene el caso tampoco desarrolló todas, pero son varias las que él trabaja. Esto sí, por ahí, específicamente acá en el taller, nosotros nos interesa conocer cómo se da la práctica de la terapia cognitiva. En principio, en una primera etapa, lo que tenemos que ayudar a que el paciente comprenda cuál va a ser el rol del terapeuta. Así como decíamos antes, el rol del terapeuta es, es colaborativo y muchas veces también puede ser confrontativo. Y entonces eh, se le explica, se hace como un encuadre sobre cuál va a ser el rol que va a tener un terapeuta. Es decir, que tampoco va a el paciente que tampoco ponga todas las expectativas, por ejemplo, en que el terapeuta le va a solucionar su problema necesariamente.
Después, en esas primeras sesiones, tenemos que trabajar sobre cuáles son las creencias principales o cuáles son los supuestos principales del paciente. Entonces, hay una serie de cuestionarios que se le puede entregar, se le pueden hacer preguntas en cada sesión, en las 2 o 3 primeras sesiones específicas, concretas, preguntas que permitan devolver una respuesta concreta. ¿Cuáles son las distorsiones cognitivas respecto al síntoma? También es necesario entenderlo. Y en la terapia cognitiva, tanto en la terapia cognitiva como comportamental, se realiza lo que se llama un análisis funcional. Esto por ahí los puede sonar de la T. El análisis funcional tiene que ver con qué es lo que hago y siento en el entorno a partir de los datos que me da el entorno en determinadas situaciones que por supuesto tengan que ver con el síntoma o tengan que ver con la problemática del paciente, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, ¿en qué momentos te ocurre eso? ¿Con quién estás? ¿Qué te pasa antes? ¿Qué te pasa después? Esto del cómo es lo que importa mucho sobre este momento y a su vez ver cuáles son los pensamientos asociados frente a eso. Entonces, datos directos o conductuales sería en qué momento, con quiénes estás, qué haces antes, qué haces después. Se basa también en lo que diga verbalmente el paciente y también se trabaja la actitud hacia el terapeuta y hacia la terapia en sí. ¿Sí? O sea, se reformula muchísimas veces el enfoque cognitivo y el enfoque cognitivo comportamental. Se evalúa muchas veces también, bueno, cómo vamos, si vamos bien, qué opinás, lo vas trabajando, si ves que falta algo en ese sentido. También eh, se corre bastante el terapeuta de ese lugar del saber, por decirlo así, o de omnipotencia que no permita cuestionamientos. Bueno, entonces trabajan estos 3 puntos: datos directos conductuales, los informes verbales del paciente y qué actitud tiene el paciente hacia el terapeuta y hacia la terapia. En definitiva, los terapeutas cognitivos suelen ser multimodales o eclécticos. Emplean procedimientos cognitivos, conductuales, sistémicos, experienciales, según cada caso. Es decir, que esto del eclecticismo también hoy en día se ve muchísimo en los terapeutas cognitivos. Pero siempre va a haber un objetivo terapéutico, ¿cuál es? El de modificar o ayudarle a modificar al paciente los significados personales. Muy bien, esto es con respecto a la terapia cognitiva. A la terapia del comportamiento tenemos a Watson, tenemos a Skinner, tenemos a Bandura como sus referentes principales. Pero, como les dije al principio, existen muchísimos otros autores que, basados en las teorías principales de ellos, realizan o crean métodos y técnicas para la práctica clínica, ¿no? Uno de los más famosos y los primeros fue Joseph Wolf, que es el creador de la desensibilización sintomática. Tenemos a Tolman, tenemos a Mirchenbaum, bueno, autores que a partir de los años 60, entre los años 60 y los 70 para adelante, van incorporando dentro de estos modelos diferentes procedimientos para la práctica clínica. Entonces, tenemos, voy a enumerar solamente las principales, son, como les dije, son muchísimas. Y para eso está también el texto eh, del aula que les subí en el aula virtual de las prácticas clínicas en el enfoque cognitivo comportamental.
Es muy rico eso porque incluso está detallado para qué tipos de patologías se puede usar más, cuáles son los pasos de cada una de esas técnicas, etcétera. Así que eso se los recomiendo como bibliografía y por supuesto el texto de Bernardo Kerman, el capítulo relacionado tanto a terapia cognitiva como a terapia comportamental. Bueno, la diferenciación que hacemos acá es que algunas estas tres iniciales están derivadas del enfoque clásico del comportamiento, ¿no? Eh, la desensibilización sistemática de Wolff, las técnicas de exposición y el condicionamiento aversivo tienen una base teórica, digamos, la teoría de la técnica sería en el condicionamiento clásico. ¿Por qué? Porque justamente proponen que el cambio va a venir de afuera hacia adentro. Es decir, a partir de lo que los estímulos que se presentan, y en la desensibilización sistemática se da justamente un contracondicionamiento, se modifican conductas. O el condicionamiento aversivo también tiene que ver con presentar algo, un estímulo desagradable, para que lo asocie la conducta adictiva, pongámosle, a algo desagradable. Entonces hace más hincapié en los estímulos. La técnica de exposición también porque se le presenta gradualmente, por ejemplo, al paciente, situaciones que al principio le pueden ir generando miedos o fobias, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo. Estas son las principales técnicas del condicionamiento clásico. Las derivadas del condicionamiento operante son más, hay muchas más. ¿Y por qué decimos que están derivadas del condicionamiento operante? Porque recordemos que existe un estímulo, o sea, Skinner no desecha este par estímulo-respuesta. Un estímulo, una respuesta y una consecuencia, ¿no? Esa consecuencia va a ser reforzada. Los refuerzos como pueden ser positivo, ¿recuerdan esto? Positivo, negativo, castigo o no refuerzo. Este esquemita corre para todas estas técnicas, en las cuales justamente se trata de buscar por medio del refuerzo positivo y el negativo que aumente la conducta deseada, y por medio del castigo o el no refuerzo se trata de que se disminuya la conducta no deseada. El moldeamiento de Skinner, que es un clásico, ¿no? Justamente cada vez que vas haciendo conductas deseadas para poder curar el síntoma, vas a recibir o auto recibirte algún premio. Cuando desechas cuando realizas una conducta indeseada, o no se hace nada, o recibís un castigo. El modelado de Bandura, que también está derivado también del condicionamiento operante, pero que tiene que ver con justamente eh, la observación, ya sea por terapeuta o por alguna filmación, de cómo deber hacerlo, aquello que yo quiero alcanzar. Y después están los modelos o los programas de entrenamiento tanto en asertividad como habilidades sociales. O sea, ¿cuál es la lógica que hay detrás de estos entrenamientos, que también están en texto para que lo lean? ¿Cuáles son los tipos de entrenamiento de asertividad que hay o de habilidades sociales que hay? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Es que si yo voy dándome cuenta que la consecuencia de realizar una actitud determinada positiva vuelve a mí
una sensación agradable o un sentimiento, una emoción agradable. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a crear un círculo vicioso para que pueda desarrollarlo cada vez más. Lo digo muy sintéticamente porque como esto es un repaso, eh, me parece importante por lo menos hacer alusión a esto. Bueno, después tenemos otras también derivadas de condicionamiento operante, como la asignación de tareas graduales de Goldfield. Acá tenemos nuestro autor, que justamente también, es decir, cómo poder, generalmente se puede trabajar mucho con los trastornos adictivos o trastornos de la alimentación. Ir paso a paso y buscando una retroalimentación de cómo voy llevando a cabo esas tareas. La economía de fichas de Alien, que es un rol también trabajó mucho con estas instituciones psiquiátricas y después también se puede llevar a la práctica clínica externa, ¿no? Pero ¿por qué tuvo tanto éxito en las instituciones psiquiátricas o en las instituciones y sigue teniendo por su éxito en las instituciones de prevención de la drogodependencia? Porque justamente eh, por cada acción positiva realizada en función de poder superar el síntoma de la adicción, recibe el paciente o el interno, recibe una ficha que le permite ir guardándola para poder después cambiarla por algún tipo de recompensa que va a tener en ese proceso psicoterapéutico o en ese instituto o clínica en el cual está internado. Entonces, básicamente, la estructura de este ejemplo o de esta técnica tiene mucho que ver con la posibilidad que el paciente pueda lograr por sí mismo, antes de esperar de otro, a partir de determinadas conductas, por sí mismo, una superación, digamos, de sus trastornos. Eh, y después están los famosos programas de autocontrol, ¿no? Similar a lo que les dije recién de la economía de fichas, es decir, el sujeto no es un organismo pasivo que está gobernado por determinados refuerzos o por la situación de estímulo que tiene que ver con lo exterior. Acá es la persona misma la que se pone en tratamiento y después colabora con el terapeuta en el análisis de la conducta y también en el empleo de refuerzos, es decir, se van buscando de forma conjunta terapeuta y paciente, los autorrefuerzos, el control de estímulos y contratos terapéuticos que se van haciendo, ¿no? Eh, Eso significa tomar el toro por las astas, digamos, en el proceso y tiene la característica bien eh, ejemplificadora de lo que es un enfoque cognitivo comportamental. Bueno, y para finalizar, quería decirles, volvemos aquí, para finalizar quería transmitirles que en realidad no debemos tomar como que el enfoque cognitivo comportamental es una suma de técnicas, por más allá que ustedes por ahí en un trabajo práctico tengan que poner qué técnica trabajar, específicamente y tal, sino que el enfoque cognitivo comportamental es integrado en todo sentido de acuerdo a cada paciente que se presenta y, y que sí se sigue determinadas pautas, por ahí más rígidas que otro tipo de enfoques, pero que siempre en la formación lo que se pide es que no se transforme el terapeuta en un robot rígido que ante esto aplica tal técnica, ante esto aplica tal técnica y así sucesivamente. Sino que tiene que ver justamente una integralidad, es decir, cómo se presenta el terapeuta, perdón, frente al paciente, cuál es
su línea de trabajo, ¿no? Y todo eso también tiene que ver con una cuestión de que la creatividad, la permeabilidad, la empatía también se trabaja mucho. El mismo Beck ya también hablaba de la empatía, más allá que después lo trabajó más Rogers. Así que bueno, esto como cierre también es importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, esta es una introducción, mejor dicho, un repaso teórico de conceptos que ustedes ya lo vieron el año pasado en Ciencias de la Conducta 1. Entonces, si necesitan más repaso, por supuesto les recomiendo volver al texto de Kerman en esos capítulos donde hace referencia tanto al enfoque cognitivo como al comportamental. Y nada más, por ahora que nos vemos entonces en la próxima clase sobre constructivismo y mindfulness el 13 de junio. Chao, hasta la próxima.